Nadie tiene derecho a hacer ingeniería urbana, es decir, nadie tiene derecho a decidir cómo quiere que sea una ciudad. Es la gente la que hace la ciudad con sus pies y haciendo sus cosas. Y aquí hay una vida, este barrio tiene una vida. Y hay una gente que vive y que ha trabajado ahí, que quiere vivir. No se puede, desde ninguna clase de poder, decidir tanto sobre la vida de la gente. Yo trabajo en una administración. La administración está organizada para sostener la condición de objeto del ciudadano. Todo. Todo. Solo te reconoce como individuo cuando hay un conflicto. Cuando tú tienes que hacerle frente a un conflicto, a una demanda, a una defensa, a una exigencia de un espacio público. Entonces te individualiza para ejercer tus derechos, ¿vale? Y claro, como está, bueno, toda la maquinaria, és difícil individualitzar-se d'aquesta manera. Jo estic convençut, i tinc també l'esperança, de que en el pas del temps se va fer justícia en el Cabanyal i no va haver impunitat per a la gent que ha abanderat este projecte, que en molts casos ha estat fotent la vida de moltíssimes persones d'una forma, yo diría que canallesca. Pero yo creo que lo importante va a ser cuando realmente se activen todas esas cabezas, que ahora están solo esperando, son como una interrogación que en cada casa está esperando al momento en que realmente se unan y construyan algo nuevo.